institución muy especial, pues se trata de un profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social muy querido para esta institución. Se trata del profesor Jaime Cabeza, de la Universidad de Vigo, en España. El profesor Jaime Cabeza nos va a hacer una exposición sobre un tema por demás interesante, titulado La digitalización como factor de fractura del mercado de trabajo. El profesor Cabeza se graduó en la Universidad de Compostela como licenciado en Derecho en el año de 1990 y es doctorado en Derecho por la misma universidad en 1993. Actualmente es catedrático de la Universidad de Vigo. Tiene diversas publicaciones en esta materia de derecho del trabajo y la seguridad social. Además, tiene diversos proyectos de investigación vinculados a esta disciplina jurídica, financiado por distintas instituciones donde participa como investigador principal. A él se le ha adjudicado varios contratos, méritos tecnológicos o de transferencia provenientes de distintas empresas. Sus obras están profundamente citadas en la página principal web jurídica de Alnet. Ha sido invitado como conferencista a nivel nacional e internacional. Creo, si no me equivoco, que ha sido el profesor más joven en toda España que ha obtenido la categoría de catedrático. Jaime Cabeza también ha trabajado en los congresos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social celebrados en la isla de Margarita, Venezuela, que han sido realizados por esta fundación, así como en los seminarios internacionales hechos en forma presencial en República Dominicana, los cuales son avalados por la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. De hecho, el último de ellos fue a finales del año pasado, que se dedicó al derecho procesal del trabajo, donde el profesor Cabeza dictó el tema sobre los principios y características del proceso laboral. Este seminario se celebró en modo exclusivo en modalidad virtual, debido a la pandemia y a la aceleración de la digitalización como consecuencia del propio aislamiento. Como les comenté, el profesor nos va a exponer sobre la digitalización como factor de fractura del mercado de trabajo. Es conveniente, entonces, señalar que la brecha digital ha emergido como uno de los mayores retos de las sociedades democráticas en el siglo XXI. La red global había generado expectativas de relaciones más democráticas e igualitarias, en la que todos los individuos y grupos disfrutarían de un acceso a oportunidades, ventajas y servicios. Pero lejos de estas promesas, se ha producido más discriminación, más desventaja y más exclusión social a partir de esa causa de la aparición de los oligopolios tecnológicos. Esta brecha digital crece en contra de los grupos más victimizados y precarios, pero golpea con particularidad intensidad a las personas mayores, sobre todo a las mujeres. En el marco de las relaciones laborales y de empleo, amenaza a los trabajadores ocupados en trabajos monótonos y repetitivos, pero también a personas con cualificaciones intermedias. En efecto, el desarrollo tecnológico crea un entorno en el que los robots u otros aparatos pueden desarrollar tareas de complejidad creciente en contra de ese trabajo humano.
Además, el Big Data y los algoritmos permiten la toma de decisiones automatizadas que pertenecen a los puestos directivos. Por consiguiente, es necesario un amplio proceso de recualificación basado en la formación continua en el entorno de este ciclo vital y en una adaptación progresiva al proceso acelerado de crecimiento tecnológico, que como decía antes, ha sido una causa estructural en esa aceleración, el surgimiento de la presente pandemia. Por otra parte, las administraciones públicas y gobiernos deben estar sometidas a un deber positivo de facilitar los medios para superar la brecha digital. Así, emerge un concepto de equidad digital como un asunto de derechos civiles y sociales vinculado a la dignidad de las personas y las colectividades. Dicho esto, la metodología de la clase va a ser la siguiente. El profesor nos va a hacer la exposición de su tema en un tiempo aproximado de 30 minutos. Una vez finalizada su conferencia, pasamos a la fase de interacción con las preguntas y o comentarios que deseen hacer, las cuales deben estar formuladas por el chat indicando su país de origen. Sin más preámbulos, los dejamos con el profesor Jaime Cabeza, quien nos va a exponer sobre este interesante tema de actualidad. Les agradecemos a todas y a todos que nos ven por este canal de Zoom, mantener sus micrófonos en silencio para no interrumpir al profesor. Pasamos la palabra al profesor, quien nos va a disertar sobre este tema en estos jueves de videoconferencias de Universitas Fundación vinculados al derecho del trabajo y ramas afines. Adelante, profesor. El escenario es suyo. Muchas gracias, querido Iván, y buenos mediodías, me parece que es lo que debo de decir pensando en Venezuela. Aquí ya es tarde, son las 7 de la tarde, y quiero manifestar mi alegría. Yo me siento parte del staff de la Fundación Universitas y, bueno, pues hablar en este foro, aparte de ser para mí un reto, pues es un motivo de alegría y de agradecimiento. De alegría y de agradecimiento porque comparto este foro con grandes amigos, grandes amigas, pero además con extraordinarios y extraordinarias académicos. La verdad es que las palabras de introducción de Iván Mirabal me prácticamente dispensarían de decir nada más, porque ha glosado con cierta brevedad pues muchas de las ideas o gran parte de las ideas que yo voy a intentar desarrollar con un poquito más de extensión. La verdad es que me he quedado gratamente sorprendido e incluso diría yo impresionado de la capacidad de síntesis del profesor Mirabal. He planteado una pequeña presentación de PowerPoint que doy por sentado que están ustedes compartiendo, que pueden seguirla. Si no es así, hágamelo saber. Y voy, por lo tanto, a desarrollar nada más que desarrollar las ideas que ya ha sugerido el profesor Mirabal. Entonces, efectivamente, yo creo que es muy sabia esta partida desde lo que tenía de promisorio el mundo digital. El mundo digital como un nivelador social, como un ámbito en el cual las brechas sociales quedarían reducidas o que por lo menos se minorarían en gran parte. Es verdad que las tecnologías de la información y la comunicación han generado unas fuertes expectativas de mejora social. Ahora bien, por muchas expectativas que podamos depositar en ellas, es cierto que no pueden ser el remedio de las grandes fracturas sociales que existen y, por desgracia,
existirán. Pero además pueden agravar las fracturas preexistentes. Pueden agravar las preexistentes y pueden generar otras nuevas. El ciberespacio sería un ámbito de ciudadanía. Por la banda ancha y la alta velocidad viajarían datos de comunicación y de trabajo colaborativo. Y yo diría que esta esperanza, este optimismo vital en las nuevas tecnologías, en cierta medida debe ser mantenido. Es cierto, la alta velocidad es crucial para determinados colectivos vulnerables. Vídeos para personas sin habilidades lingüísticas o simplemente inmigrantes en los países de acogida. Ciertos artificios digitales para poder incorporar a las personas con discapacidades. Conexión y conectividad con personas especialmente aisladas, por ejemplo, de zonas rurales. Lo que pasa es que una mera aproximación al mundo, digamos, de la economía global ya nos pone en guardia de que el software no está decreciendo en sus costes al mismo nivel que el hardware. Yo incluso diría más, el software más avanzado crece a velocidades geométricas. Es decir, la formación necesaria para la tecnología que crea mayor valor añadido, es muy poco accesible en términos de precio y de acceso. Y es verdad que por aquí también crece la brecha digital. Diríase que unas pocas entidades asumen un poder muy intenso para determinar quién accede a la información y quiénes van a ser los consumidores finales de esa información, que es, por supuesto, la otra cara de la misma moneda. Por lo tanto, la tecnología, en esta especie de aproximación bifronte, también puede ser un instrumento de exclusión social, como decía el profesor Mirabal. Diríamos que actualmente quien no tiene acceso a Internet está aislado en muchos aspectos de la vida social y de la vida civil. Yo diría que la banda ancha actualmente es un requisito insoslayable para atraer negocios. Esta idea que intentaba aproximar del círculo virtuoso de la tecnología se convierte en un círculo vicioso en el caso de quienes no tengan acceso a ella. La tecnología, por tanto, es un arma de gran potencia para generar mayor desigualdad. O, por decirlo de forma más provocadora, las personas desconectadas se convierten simultáneamente en personas excluidas socialmente. Claramente, la transformación digital no reduce las barreras económicas y sociales. Insisto, quienes no tienen acceso a la tecnología más bien se convierten en personas marginalizadas. A lo cual hay que añadir, como es evidente, que la revolución tecnológica produce un agravamiento muy evidente en las diferencias entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Esta vertiente geográfica de la brecha digital no puede en absoluto ser desconocida. Es decir, se corre el riesgo de profundizar en situaciones de desventaja previa y al mismo tiempo se genera un riesgo cualitativamente nuevo que produce nuevas formas de exclusión. Y además se crea polarización social y aislamiento colectivo, aislamiento de colectivos de aquellas personas que no tienen o tienen menor acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Yo creo que los datos tozudamente nos muestran que el cambio tecnológico se asocia, por desgracia, a un incremento de la desigualdad. Lo decía también el profesor Mirabal.
la robotización, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial. Esto es un auténtico oxímoron, ¿no? Si es artificial, no puede ser inteligencia, pero si describe el Big Data, ¿qué producen? Pues producen, evidentemente, una mayor concentración del conocimiento y de la economía en favor solo de una exigua minoría. Yo creo que este término que expreso en el PowerPoint, ¿no? La feudalización, se produce una auténtica feudalización del espacio virtual. Una feudalización en la cual además las libertades democráticas se reducen y, por supuesto, emerge un oligopolio de poderosos titulares de este espacio. Titulares públicos y titulares privados. No importa, pero, insisto, grandes titulares públicos y privados. ¿Cómo se responde a este problema creciente? Pues se responde, como digo en negrilla y subrayado, con políticas públicas que tienen que favorecer, que tienen que permitir una alfabetización general de la población, alfabetización digital, en el entorno en el que ahora se expresa este. Pero no se trata solo de acceso a la tecnología. Es que el concepto de la brecha digital es mucho más amplio. Yo diría que el mundo digital requiere primero ciertas habilidades primarias que hay que volver a revisar. Una mínima capacidad de expresión oral y escrita, así como una mínima capacidad de gestionar información. Por ponerles un ejemplo, seguro que ustedes se sorprenden ahora que manejamos todos los días y a todas horas el WhatsApp, la poca capacidad de expresión y el cúmulo de errores morfológicos y sintácticos en que incurren muchas de nuestras personas conocidas. Es decir, las habilidades digitales requieren además repensar en las habilidades primarias. Por supuesto, la respuesta a veces se genera en términos de miedo a la tecnología, tecnofobia, incluso miedo a que la información caiga en manos peligrosas. Aquí les pongo el ejemplo, que podía ser uno de muchos, de las personas con pocos recursos, hablo del ámbito económico, que una fluida circulación de la información puede convertirse para ellas en una barrera para acceder a un crédito, a una vivienda o a los derechos sociales básicos. Con todo, la brecha digital tiene varias definiciones. Se trata de expresar, insisto, las desigualdades en la titularidad de sistemas informáticos y de acceso a Internet. Fíjense ustedes, fue en el gabinete de Bill Clinton, uno de sus responsables de comunicación, el señor Irwin, el que empezó a hablar de la brecha digital en relación con la densidad mayor o menor en aparatos telefónicos y en computadoras que había entre unos países y otros y entre unas sociedades y otras. Les pongo ahí en negrilla la definición que ha dado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que en 2001 ha dicho que la brecha digital es la brecha entre individuos, hogares, empresas y áreas geográficas en diferentes niveles socioeconómicos en cuanto a las oportunidades de acceder a las TICs y a utilizarlas para una variedad de actividades. Es un concepto amplio, por lo tanto, generalmente aceptado y, sobre todo, asumido por Naciones Unidas. Las barreras digitales son algo así como una carrera de obstáculos. En primer lugar, existe la situación de la falta de experiencia elemental y derivada de esta experiencia elemental de un interés hacia las tecnologías. Esta sería la primera barrera, que vendría seguida de una segunda, que es la más conocida, la falta de acceso a medios telemáticos y a la propia red. Habría un tercer obstáculo, que es el referido a la falta de suficientes competencias, y aún quedaría un cuarto reto,
que se referiría a la falta de suficientes oportunidades para aprovechar las ventajas de la tecnología. Desde aquí es, bueno, sencillo no, pero relativamente accesible enfrentarse al segundo problema. Pero el problema competencial y el problema de las oportunidades es quizá, o son quizá, retos mucho más complejos. Y además hay que entender que el nivel de sofisticación de las competencias es muy creciente. La real participación tecnológica pasa, por supuesto, por la adquisición de las competencias más sofisticadas para poder sacar el partido necesario a las nuevas tecnologías. Es decir, las brechas no son tanto en el acceso, sino en la red en sí misma considerada. Esta formación digital aparece como un reto contemporáneo de primera magnitud. Es decir, se hace necesario el conocimiento y la inclinación hacia el uso de las tecnologías como requisito acumulado para poder superar una brecha digital, insisto, muy creciente. Puede hablarse también, en otro haz de consideraciones, de un triple acceso, uno de nivel básico, digámoslo así, para las operaciones más elementales, otro de tipo social, para las relaciones comunes con la sociedad circundante, y otro de tipo económico para, repito, desarrollar un proyecto económico a través de las tecnologías de la comunicación. Ya expresaba Iván Mirabal la existencia de una pluralidad de colectivos desfavorecidos. Como lo ha expresado de una forma muy diáfana, voy por ahora a prescindir de este elemento al que retornaré en relación con varios grupos de colectivos desfavorecidos y me centraré en particular en cuestiones de edad, cuestiones de sexo y cuestiones de discapacidad. Pero, por supuesto, habría que aludir, y podremos aludir sin duda en fase de coloquio, a problemas sociales, a niveles educativos, a problemas de empleo y desempleo. Es decir, la brecha digital es también reflejo de desigualdades previas. Pero me interesa ya entrar más bien a considerar, teniendo en cuenta que la brecha digital es básicamente una brecha de desarrollo, y enfatizar la idea de la responsabilidad de los poderes públicos en la sutura de la brecha, me gustaría ya entrar a precisar la relación de la brecha digital con el mundo del empleo y de las condiciones de trabajo. También a este respecto el profesor Mirabal expresaba unas ideas generales y muy sabias. Es verdad, los nuevos modelos organizativos requieren cada vez menos trabajadores, pero más cualificados. Pero además, en estos sectores más dinámicos, más digitalizados, se produce una constante recualificación del trabajo. Es decir, crecen en los ámbitos más favorecidos las expectativas de mejora. No cabe duda, ¿no? La robotización, la digitalización, el impacto tecnológico producen en la cara desfavorecida situaciones de desempleo más prolongadas y, sobre todo, y lo que es peor, más altos índices de desempleo estructural. Un tópico del que se lleva ya lustros hablando es el del recambio de trabajadores por máquinas, por robots y por procesos algorítmicos. Y lo decía también Iván Mirabal, mayor es el riesgo para las personas con trabajos rutinarios y mucho menor para las personas con habilidades transversales y sociales. Es verdad, cierto tipo de trabajos no cualificados son muy vulnerables porque las funciones fácilmente pueden ser automatizadas. Pero también lo decía el presentador, es que las nuevas tecnologías y la automatización permiten cada vez más desempeñar tareas dotadas de un cierto nivel de cualificación. Es decir, el nivel intermedio de las cualificaciones es quizá el más expuesto, el más agredido y el más al descubierto del problema
de la brecha digital. Es que además determinados trabajos poco cualificados no son susceptibles de automatización. Pensamos en el trabajo de cuidado, en el de limpieza, ciertas actividades industriales poco cualificadas. En estos ámbitos no es previsible un incremento masivo del desempleo por el input tecnológico. Y menos mal, porque estos trabajos poco cualificados, pero esencialmente manuales, de su conservación depende que no se produzca una mucho más profunda disparidad retributiva. Repito, en general, las personas trabajadoras con cualificaciones medias pueden ser las grandes perdedoras. Este quizás sea el gran titular, como expresaba Iván Mirabal. Por lo tanto, es importante evitar un desempleo masivo a través de cambios estructurales. Fíjense ustedes, en entornos con una elevada penetración tecnológica, los trabajadores poco cualificados, las personas mayores, las mujeres, están particularmente expuestos a brechas digitales. Pero eso no es así en contextos con menor penetración digital. Y además, hay competencias intrínsecamente ligadas a las digitales, como decía antes, que no deben desdeñarse. ¿Qué se requiere como formación primaria y básica para edificar una competencia digital suficiente? Desde luego, una mayor capacidad de comunicación oral y escrita. Por supuesto, una mayor capacidad de planificación, de adaptabilidad, un mejor manejo de los datos. Y sin duda, una mayor aptitud para ser un team worker, un trabajador de equipo. La cooperación, el liderazgo, la capacidad de solucionar problemas. Porque esto es así. La brecha digital suele venir acompañada de otros déficits formativos. Cada día les digo a mis alumnas y a mis alumnos, no se crean ustedes que son la generación mejor formada de la historia. Esto es una leyenda urbana. Ustedes necesitan competencias primarias a través de las cuales desarrollar las competencias tecnológicas. Es verdad, también se ha dicho en positivo que la digitalización es promisoria, la robotización es promisoria, porque tiene que suplir la falta de mano de obra en ciertos sectores de actividad, en trabajos repetitivos, monótonos, poco creativos, poco cualificados, trabajos en los que tal vez en un futuro no haya trabajadores disponibles. Pero debe insistirse, la alfabetización digital está sometida siempre a un proceso de formación a lo largo de la vida. Hay que dar formación para recualificar a las personas en riesgo de inestabilidad laboral. Y curiosamente, la formación digital tiene una gran potencialidad. El otro día estaba discutiendo en Madrid con el director del Servicio Público de Empleo Estatal de España y coincidíamos en que la formación digital produce desarrollo profesional más que desarrollo educativo, pero además proporciona competencias específicas para trabajos especializados y aporta, por supuesto, capacidades ampliamente demandadas en el mercado. Insisto, la formación para el empleo de las personas ocupadas debe ser la otra tenaza, junto con la formación para el empleo de las personas desempleadas. Se trata sobre todo de evitar la obsolescencia de las cualificaciones, pero sin que podamos desconocer otra obviedad, que es que la digitalización acelera la transformación del mercado de trabajo. Incrementa, por supuesto, el trabajo precario, la huida del derecho al trabajo, incrementa la temporalidad y la diversidad en las vinculaciones contractuales. Se hablaba de la globalización como gran desencadenante y, por supuesto, hay que seguir hablando de la globalización, pero también lo digital es, y a mayores, el otro gran factor desencadenante. Por otra parte, la tendencia es a mirar para las personas trabajadoras.
Pero hay que volver la vista también a las empresas. Claro, ¿quién sufre con mayor rigor el impacto tecnológico? Pues indudablemente la pequeña y la mediana empresa. Es decir, yo creo que la brecha digital es también una brecha entre la pequeña y la gran empresa. Y cuidado, la pequeña empresa manufacturera tradicional, sobre todo la que ha mantenido ciertos ámbitos territoriales, es la más expuesta a arrastrar déficits de digitalización. Es decir, los sistemas económicos con empresas de más reducido tamaño están más expuestos a una polarización digital. Si hablo de mi nivel europeo, ¿por qué España está peor equipada que Alemania frente a la brecha digital? Entre otros motivos, por la menor dimensión de las empresas en comparación con la realidad alemana. Creo que el teletrabajo es quizá un observatorio privilegiado. Este año hemos hablado del teletrabajo por activa, por pasiva, por directa, indirecta y circunstancial. Pero desde la perspectiva de la brecha digital, fíjense ustedes, antes de la pandemia, ¿quién teletrabajaba? Pues sobre todo las personas con titulación superior. Había, y en cierta medida sigue habiendo, una relación directa entre más altos ingresos y más elevado acceso al teletrabajo. Incluso había una relación virtuosa entre trabajo indefinido y teletrabajo. Y ahora, fíjense ustedes, ¿por qué en unos países hay mayor índice de teletrabajo que en otros? Permítanme, por ejemplo, la comparación entre un país del norte de Europa como Suecia y un país del sur de Europa como España o Portugal. Podíamos pensar que hay más teletrabajo en Suecia porque la estructura productiva es distinta y hay una mayor economía del conocimiento. Esto es verdad, pero esto solo explica en parte el distinto auge del teletrabajo. Porque si comparamos sector por sector, la madera, la construcción naval, la industria química, en todas ellas hay más teletrabajo en el norte de Europa que en el sur de Europa. Es decir, yo diría que el problema es un problema de que tenemos que acercarnos poco a poco al óptimo de realización de teletrabajo que permitan nuestras economías y nuestros sectores productivos. Pero además, con la pandemia ha aparecido una nueva brecha digital que va a mantenerse. Personas que no pueden teletrabajar y personas que sí que pueden teletrabajar. Estos días estoy desarrollando un estudio preliminar para una administración local y una diferencia esencial es esta. ¿Quién puede? ¿Quién no puede? ¿Quién puede teletrabajar en la mayoría de sus competencias y quién solo puede teletrabajar en una minoría de las competencias? Porque los que pueden teletrabajar tienen una mayor facilidad para conservar sus empleos, para conservar íntegro su tiempo de trabajo y para conservar mucho mejor sus condiciones laborales. Y esto es importante porque este dato, aparentemente tan trivial, puede ampliar la separación entre las clases sociales y entre los grupos sociales. Permítame hablar unos minutos de colectivos desfavorecidos. A mí me interesa, sobre todo, plantear en torno a la discapacidad que se ha dicho con excesivo optimismo que lo digital es una oportunidad de integración laboral de las personas con diversidades funcionales. Y yo me lo creo, y yo defiendo esa postura. Pero hay que tener en cuenta que la adaptación digital a ciertas discapacidades puede ser muy onerosa para las empresas, hasta el punto de que puede no ser razonablemente exigible. Pensemos, por ejemplo, en las discapacidades sensoriales y en lo oneroso que puede ser la adaptación de las tecnologías a las discapacidades sensoriales de las personas.
quiero decir que la disponibilidad, la accesibilidad, el precio de la tecnología dirigida a estos colectivos puede ser un problema y hay que tomarlo muy seriamente en consideración. Ustedes conocen la Convención de Naciones Unidas del año 2005. La Convención de Naciones Unidas pensó en la adaptación como el gran reto, pero la brecha digital puede ser un enorme obstáculo, además de ser una gran ayuda para las personas con discapacidades. Aquí también vemos esta especie de Hanno Bifront. Hay que tener cuidado porque no necesariamente hay una relación virtuosa entre tecnología y personas con discapacidad. El tema de la edad es mucho más evidente. Yo diría que la edad es un predictor de adaptación a la tecnología y de uso de la misma. Es que es un problema transversal. Las personas de mayor edad muestran colectivamente un menor interés, una menor disponibilidad. Yo creo que hay un problema generacional de alfabetización digital. En especial, también lo decía Iván Mirabal, en la encrucijada entre edad y género. Ustedes conocen perfectamente esa historia de que las personas mayores son inmigrantes digitales. Digamos que somos, ¿no?, todos aquellos y todas aquellas que no hemos nacido con un smartphone en la mano. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, porque en este ámbito de digital, brecha, edad, hay algo de estereotipo. No debemos negar la realidad, pero también debemos ser precavidos. Hay algo de estereotipo. A las personas mayores se les presupone menor competencia para empaparse de lo digital. Y es peligroso, ¿no?, porque muchas veces a las personas mayores se les encasilla como personas que es imposible que alcancen la suficiente competencia digital. Es decir, en este binomio entre inmigración digital, estereotipo, aparece en el medio de este sándwich la formación a lo largo de la vida como algo necesario para la adaptación digital de las personas de mayor edad. Y yo diría que es mucho más sutil el binomio brecha digital y género. Yo creo que no hay diferencias significativas en el comportamiento digital como usuarios. Hombres y mujeres, creo que como consumidores sociales del mundo digital tenemos comportamientos similares. Sin embargo, también hay el estereotipo de la vinculación de lo tecnológico al género masculino, que tiene que ver además con un problema previo que es la segregación ocupacional. Yo diría que en los niveles tecnológicos más avanzados se produce ineluctablemente una sobrerepresentación masculina. Yo creo que esto tiene que ver con la brecha de género en las famosas STEM, ¿no? Sciences, Technology, Engineering, Maths. En esos 4 ámbitos de conocimiento, la sobrerepresentación masculina y la infrarrepresentación femenina tiene que ver con la brecha digital por razón de sexo. Que además, la brecha digital de género es mucho más amplia, está mucho más extendida en los países en vías de desarrollo. Yo diría que las barreras se amplían a consecuencia, o como consecuencia, de discriminaciones preexistentes fuera del mundo digital. Yo diría que la brecha digital de género es causa y consecuencia de discriminación sexista. Por ejemplo, en la producción de tecnología orientada en términos sexistas. Mis hijos y mis hijas ya no son niños, pero he crecido realmente viendo cómo el mundo del software reforzaba las orientaciones sexistas de la sociedad. Creo que fomenta claros estereotipos de género. Además, es que el deficitario acceso de colectivos de mujeres a la red les impide el ejercicio de derechos humanos básicos. Estoy pensando de ámbitos de aislamiento, mujeres inmigrantes, minorías religiosas, trabajadoras del hogar,
trabajadoras a distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluso diría que lo femenino está muy vinculado a la violación de los derechos humanos a través de la red. Las agresiones sexistas a través de la red que también están al orden del día. Y para ir terminando, una vez consumida esta media hora, he hablado de políticas públicas. He hablado, evidentemente, de la necesidad de conseguir un equilibrio en la red. Y de eso hablaba en su introducción también Iván Mirabal. El concepto de equidad digital, cuidado, no solo como derecho económico, social y cultural. Lo decía él perfectamente, como derecho civil y político, como derecho de participación pública, de participación social y de participación política. Una entidad sin ánimo de lucro, la National Digital Inclusion Alliance, ha definido la equidad digital como la condición por la cual los individuos y las comunidades tienen la información y la capacidad tecnológica necesaria para la plena participación en nuestra sociedad, en la democracia y en la economía. La equidad digital es necesaria para la participación civil y cultural, para el empleo, para el aprendizaje permanente y para el acceso a los servicios esenciales. ¿Qué hace falta para la equidad digital? Pues ciertas dimensiones, hardware, software y conectividad a Internet, contenidos comprensibles de alta calidad, culturalmente relevantes en lenguas minoritarias, no solo en inglés, capacidad de crear, de compartir, de intercambiar contenidos digitales, disponibilidad de educadores, con formación necesaria para usar herramientas y recursos digitales, investigación de calidad sobre la aplicación de las tecnologías en aprendizaje, es decir, una serie de prerequisitos que evidentemente hay que desarrollar. Yo finalizaría diciéndoles que ya hace 2 años una congresista demócrata americana ha introducido en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley, la Digital Equity Act, que en el país más liberal del mundo pretende establecer grandes programas, con un enorme financiamiento, con una enorme financiación, para promover una equidad digital a nivel nacional. Porque la brecha digital es brecha democrática, en definitiva, y por lo que a nosotros respecta, brecha social entre personas integradas y personas excluidas. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Jaime Cabeza, siempre tan brillante y con esas exposiciones que nos llevan mucho a la reflexión. Voy a aprovechar este momento. Hay varias personas conectadas a enviarles un saludo. Está por un lado el profesor Oscar Hernández, está el profesor Lorenzo Ñeco de Argentina, está el profesor Héctor Hernández, está el magistrado Rafael Ortega de República Dominicana y hay varias personas conectadas adicional a ellos. Por acá en el chat nos preguntan lo siguiente. La pregunta la formula Cecilia Rasgado. Ella nos consulta cómo pueden las empresas eliminar esa brecha digital sin discriminar a sus trabajadores. Ahora puedo hablar. Gracias por la pregunta, es muy interesante. Yo insisto en la formación para el empleo. La formación para el empleo como herramienta necesaria. La formación es esencial a lo largo de toda la vida, pero yo diría que en esa formación
lo importante es evaluar las personas que están más en riesgo de exclusión. Yo insistía en el problema del estrato intermedio de las empresas. Incluso el estrato de los mandos más básicos. ¿Por qué? Porque pequeñas decisiones humanas se han suplido por decisiones algorítmicas. Entonces, no es que sobren trabajadores no cualificados, sino que sobran trabajadores en el sector más básico del mando de las empresas. Y esto es un riesgo creciente. La pregunta es, ¿dónde está el mayor riesgo de pérdida de masa social en las empresas? Porque, insisto, ciertos trabajos no cualificados no corren el riesgo de perderse. Piensen ustedes en servicios de limpieza, servicios de mano de obra directa, de construcción, de asistencia a la tercera edad. Pueden ser no cualificados y, sin embargo, no están en riesgo de perderse. Los monótonos y repetitivos sí, pero hay que ser consciente de dónde está el problema y abordarlo mediante estrategias de cambio y, sobre todo, estrategias de alfabetización digital. Y yo insisto mucho, porque creo que eso es importante, en habilidades primarias. A mí me parece que la alfabetización digital requiere, ahora más que antes, un adecuado dominio del lenguaje, un adecuado dominio de la expresión oral y escrita. Digamos que son competencias que antes pasaban mucho más desapercibidas. Hace falta una mayor competencia social. Es decir, la habilidad social hoy en día no puede ser sustituida por una habilidad algorítmica. Entonces, de lo que se trata es de formar y de entrenar al capital humano precisamente en aquellas competencias difícilmente sustituibles a través de la inteligencia artificial y de los algoritmos. Gracias, profesor. Cecilia nos comenta aquí que ella es de México. Por acá en el YouTube, también que estamos conectados, mandan muchas felicitaciones, varias personas, al profesor Jaime Cabeza y su conferencia. En el chat de Zoom, Antonio Canova dice: felicidades Universitas Fundación por esta iniciativa. Es un gusto escuchar a expertos en este tema crucial para el futuro, más bien para el presente. Por acá el profesor Oscar Hernández dice: hola Jaime, bienvenidos a este espacio que es tuyo. Brillante conferencia. Pero la realidad que bien describes es muy preocupante. Si la solución a la brecha es la alfabetización digital, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que ésta se logre? ¿Y qué hay mientras? ¿Y qué hay mientras? Ya va, que si la solución es digital, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que ésta se logre? ¿Qué hay que hacer mientras tanto? La alfabetización tradicional ha durado siglos y aún hay países con grandes porcentajes de analfabetismo. Y aprender y enseñar a leer y escribir es mucho más fácil que es un alfabetizar digitalmente. Ahí está mi preocupación. ¿Qué deben hacer el Estado y las partes sociales mientras que los excluidos se alfabetizan digitalmente? Esta pregunta es una pregunta muy filosófica, pero yo creo que responderla de una forma sencilla. Es decir, la brecha digital lo que tiene que ser es un problema de políticas públicas de primera magnitud. Es decir, la primera cuestión es cuál es la accesibilidad. Es decir, como política pública de cualquier gobierno, de cualquier administración territorial, hay acceso real a la tecnología. Si hay acceso real, viene la segunda pregunta. ¿Hay alfabetización suficiente? Y luego la tercera, ¿hay aprovechamiento suficiente? A ver, a mí me parece que los últimos 30 años
el proceso de tecnología no digital, el mundo predigital, fue un mundo de pérdida de habilidades primarias. Es decir, yo soy una persona de mediana edad, tengo 53 años, y percibo a la generación un poco mayor que la mía como inmensamente más cultivada. Y percibo a la generación posterior a la mía como mucho menos cultivada. Es decir, por el medio, el mundo tecnológico predigital ha supuesto una pérdida de competencias que tengo la impresión de que el mundo digital nos obliga a redescubrir. Y adicionalmente es que se trata precisamente de generar grandes programas públicos de alfabetización digital. Esto yo creo que es un reto público que nunca puede ser sustituido por el sector privado. Es decir, de igualación a partir de los sectores más vulnerables. Es que es verdad. No podemos obviarlo. Las personas más desfavorecidas son las personas con menor acceso a la. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues es que yo creo que falta incluso un concernimiento público. Yo vivo en un país teóricamente desarrollado y la inversión en este asunto es manifiestamente mejor. España es un país con grandes zonas despobladas, no tantas como Venezuela, o no al mismo nivel, no tantas como Colombia, o no al mismo nivel, o como Perú, pero en estas zonas despobladas, la banda ancha, el Big Data, son realidades que no están conseguidas. ¿Y dónde está la inversión pública? Entonces, creo que esto tiene que ser, antes que nada, un problema de país, un problema de sociedad y un problema de enfoque primario, ¿no? Yo creo que este es el gran mensaje, ¿no? No puede ser que los poderes públicos estén despreocupados de este inmenso reto. Gracias, profesor. Por acá escribe Carmen Solís Prieto. Dice, gracias Universitas por darnos la posibilidad de seguir esta conferencia. Y enhorabuena al profesor Cabeza por su magnífica intervención. Y aquí hay una aclaratoria. Hay una persona que es magistrado, Rafael Ortega, y yo dije que era de República Dominicana, pero es que resulta que en República Dominicana hay un magistrado de nombre Rafael Ortega, pero él aclara aquí que él es Rafael Antonio Ortega Matos, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo de Venezuela, exiliado en Madrid. Excelente ponente, lo felicito. Disculpe al magistrado Rafael Ortega. Voy a pasar un momento a revisar algunas preguntas que han llegado por el canal de YouTube. Dice Alfredo Matute desde México y él pregunta lo siguiente: ¿la digitalización en el mercado de trabajo coadyuvaría como causa de precarización de las relaciones laborales, al darse también mayores casos de fraude o simulación? Sí. La respuesta es evidente. La respuesta es evidente. Es decir, produce, a mí me parece que dos fenómenos en paralelo. Primero, indudablemente, un incremento del fraude. Eso es verdad, del falso autónomo. Lo digital permite un fuerte control, pero un fuerte control difícil de expresar en términos probatorios tradicionales. Es decir, no es cierto que la dependencia disminuya. Yo diría que la jerarquía y la subordinación se incrementan, pero mediante nuevos mecanismos más sutiles. Los contratos van a tener más fácilmente un programa oculto de dependencia, un programa oculto de subordinación, donde hay al mismo tiempo la política del palo y de la zanahoria, control e incentivo, pero en todo caso subordinación. Pero al mismo tiempo, es verdad que el impacto tecnológico produce una mayor existencia de perfiles de trabajo autónomos. Las dos cosas no son incompatibles,
son fenómenos que suceden en paralelo. Es decir, a través de lo digital aparecen nuevos proyectos de negocio con cierta capacidad de decidir en el mercado. Yo digo una cosa, y lo llevo diciendo tiempo, yo diría que cada vez más la diferencia entre trabajo protegido por el derecho del trabajo y trabajo fuera del ámbito del contrato laboral debería cada vez más bascular desde la subordinación hasta el hecho de trabajar por cuenta ajena. ¿Tengo yo capacidad en el mercado a través de mi pequeño negocio digital? Si tengo capacidad de actuar en el mercado autónomamente, creo que podría ser autónomo y podría no estar tan subordinado en consecuencia. Pero este fenómeno es paralelo. Es decir, yo creo que el mundo digital genera nuevas oportunidades de empleo con capacidad de negociación. En síntesis, las dos cosas suceden a la vez. Un incremento de la autonomía ficticia, pero también un incremento de la autonomía real. Gracias, Jaime. Hay otro planteamiento de Marixa Colombo de Chile. Ella señala que aparte de las administraciones públicas y gobiernos, que obviamente deberían estar sometidas a un deber positivo para facilitar los medios de superar la brecha digital, pregunta, ¿las organizaciones sindicales también podrían tener ese deber positivo para disminuir la brecha digital? Si eso es así, ¿cómo harían? Pues las empresas digitales normalmente se desfragmentan. La misma, a diferencia de la empresa en el taylorismo y fordismo. Por tanto, podrían ser un obstáculo para el correspondiente ejercicio de la libertad sindical. ¿Cuál sería su opinión, profesor Cabeza? Bueno, mi opinión es que hay que actuar con realismo. Los sindicatos se adaptan como pueden. Y lo cierto es que los sindicatos, para bien o para mal, y a veces para bien, están un paso por detrás de las revoluciones sociales. La primera actitud ha sido no representar a los trabajadores precarios, porque su nicho de mercado eran los indefinidos. Ese proceso lo hemos superado. En general, el sindicalismo se ha concernido en la defensa de los precarios. Luego estuvo el problema de los trabajadores inmigrantes. No eran su clientela, pero empezaron a protegerlos. Y luego empezó el problema de las discriminaciones por sexo, por raza, y ahí no estaba su clientela y sin embargo empezaron a protegerlos. Yo creo que esto es un aprendizaje. A mí me da la impresión de que el sindicato actúa con este carácter reactivo que tiene de protección de los débiles. Pero este carácter reactivo no es proactivo. Es decir, hoy en día el mundo sindical vive con gran recelo la revolución tecnológica, porque la percibe como desprotectora, la percibe como problemática. Pero yo estoy convencido de que el mundo sindical sabrá ser reactivo también en este asunto y sabrá proteger donde hay hoy desprotección. Quizá lo que hay que exigirle al sindicato es adaptación. Y la adaptación consiste en discernir dónde está el abuso y dónde está la debilidad en este nuevo mundo digital. Y creo que ahí debe tener, por supuesto, siempre un gran protagonismo. Gracias, profesor. Y es que realmente es así. Los problemas y las situaciones siempre se presentan. El tema está en esa adaptación a esa situación que en la actualidad se está dando. Por acá, Cecilia Rasgado le da las gracias por su respuesta y dice que sin duda es un problema social y cultural. Felicidades al ponente. El magistrado Rafael Ortega dice nada que disculpar. Fernando Peñafiel dice saludos desde Ecuador, me uno a las felicitaciones. Bueno, y ya
no tenemos más preguntas por el momento y ya técnicamente se ha cumplido una hora, entonces no me queda sino pedirle a nuestro invitado especial, a nuestro profesor, pueda darnos un mensaje de cierre, de despedida, para continuar, digamos, con la despedida por esta parte y al final invitarlos a la sesión de la semana entrante. Adelante, profesor. Pues muchas gracias, Iván. Bueno, la verdad es que elegí este tema precisamente porque es un tema, digámoslo así, balbuciente. Es un tema del que los laboralistas tenemos que empezar a hablar. Y hablar con la mirada limpia, precisamente porque no podemos evadir los problemas. Estaba intentando expresar que era un derecho civil y político, pero permítame también enfatizar la vertiente que tiene de derecho económico, social y cultural, ¿no? De prerequisito para el disfrute real de una situación de ciudadanía. Es decir, probablemente los nuevos trabajadores serán muy distintos de los que eran hace 40 años. Como se dice, ¿no? La mayoría de las profesiones que ocuparán nuestros hijos no existen actualmente. Precisamente por eso hay que rediseñar cuestiones esenciales de nuestro derecho del trabajo. Pero me parece que la cuestión más esencial vinculada hoy en día a la brecha digital es la formación para el empleo. Esto es así. A mí me parece que quizá porque hemos sido rancias y rudas laboralistas, nos hemos preocupado demasiado por el armazón del contrato de trabajo y nos hemos preocupado poco por derechos que están vinculados necesariamente al mercado de trabajo. Y yo creo que la formación para el empleo, la empleabilidad, la adaptación de nuestra clase trabajadora son preguntas fundamentales que tienen que empezar a dar respuestas inmediatamente. Es decir, yo creo que debíamos empezar a hablar de estos derechos un poquito más incómodos, más transversales y que todavía no hemos sido capaces de definir como derechos subjetivos. En formación, en empleabilidad, la comunidad laboralista tiene que ser capaz de generar derechos subjetivos. Este creo que es un gran reto, ¿no? La brecha digital es una excusa, pero creo que es una excusa más para empezar a generar derechos perfectos donde hay todavía hoy solo bellas palabras. Muchas gracias, profesor, por ese mensaje de cierre, por su exposición, y aprovecho que Marianelli Chávez Vargas felicita al exponente y señala que es una excelente ponencia. Dice gracias. Bueno, no nos queda más sino que despedirnos de este espacio en esta jornada de hoy. La semana entrante, en el próximo jueves de videoconferencia, tendremos al profesor Tomás Natividad, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que nos va a disertar con un tema muy atractivo, al igual que lo ha hecho el profesor Jaime Cabeza en el día de hoy, a quien le reiteramos nuestro profundo agradecimiento. Un placer haber estado con usted, profesor, y con todas y todos los que aquí nos han escuchado. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.